Saludos a toda la comunidad universitaria, especialmente a quienes conforman las presentes jornadas de creación intelectual y de vinculación sociocomunitaria en su modalidad virtual. Un evento que se muestra como una alternativa para llevar a cabo el desarrollo creativo de quienes componen el sistema educativo venezolano y que se muestra también como una ventana para presentar la investigación denominada Barreras de la investigación en el contexto de las universidades venezolanas, una producción intelectual desarrollada por Robert Ardiles, Lora Inés González, Rafael Matute, Heila Peralta y quien les habla, Juan Andrés Lovera Varela, todos docentes adscritos al Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales de la UNEYES San Carlos. En consecuencia, resulta imposible hablar de investigación sin mencionar las actividades complementarias que la nutren, dentro de las que destacan la vinculación sociocomunitaria y la docencia, la cual, junto a la investigación o creación intelectual, constituyen los tres pilares fundamentales en el ejercicio docente, comúnmente llamados funciones académicas. Y allí se aprecia, en las primeras de cambio, una de las principales barreras de investigación en virtud de la jerarquización inequívoca que estas tres funciones han tenido que pasar, donde se resalta por sobre las demás a la docencia como función predominante. De allí que asumir las funciones académicas como importantes por igual debe otorgar a cada una la relevancia que ésta tiene sobre el alcance de sus fines, los cuales giran en torno a la contribución en el desarrollo político, económico y social del contexto donde éstas actúan. A propósito de la creación intelectual, la misma nace de la necesidad de generar nuevos conocimientos, siendo este un proceso creativo realizado de manera sistemática a fin de recopilar información que sea de utilidad para argumentar, analizar y comprender un hecho o fenómeno. En definición, para Ander Egg, la investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad. Una búsqueda de hechos, un camino para conocer la realidad, un procedimiento para conocer verdades parciales o mejor, para descubrir o no falsedades parciales. Por consiguiente, debe regirse principalmente por el estímulo de contribuir en la productividad y prosperidad socioeconómica de la nación, superando las barreras existentes. Pero hablar de barreras en el contexto educativo ha sido un tema de amplio debate en los últimos años, sobre todo en una sociedad venezolana aquejada en materia económica donde el sector educativo no ha escapado de estos embates. Sin embargo, precisar en las barreras que fracturan la investigación como proceso es la tarea que con ustedes compartimos hoy, dejando en claro que la misma forma parte de uno de los tantos focos que amerita de atención en el contexto de las universidades venezolanas. Precisar barreras de investigación en el contexto de las universidades del Estado venezolano es una tarea que no debe asumirse con ligereza. Por el contrario, es un acto de estricta responsabilidad que debe argumentarse en preceptos obligatoriamente científicos. Además de ello, es importante destacar que estas barreras pueden variar en dependencia de muchos factores, dentro de los que resaltan la óptica del investigador principalmente. En el presente, destacar la compenetración empática, la cultura de la investigación y el estímulo a la producción intelectual han de ser los elementos demarcadores de las barreras existentes en el proceso investigativo. Para el primero, según Pereira, Suárez y Hernández, en el año 2008, plantean que la investigación debe estar impregnada de una característica autóctona, donde el investigador enmarca su proceso investigativo a partir de la compenetración empática con el objeto y sujeto de estudio, la cual se logra cuando quien investiga asume el problema investigado, no como un problema que aqueja un determinado entorno o grupo social, sino que lo aqueja a sí mismo. De modo que la formación de investigadores es indispensable, pero antes que formar investigadores, es perentorio generar una cultura de investigación dentro y fuera de la investigación educativa, en donde se estimule la producción intelectual en sus diferentes manifestaciones y en donde todos los procesos académicos y administrativos sean tributarios de este propósito de investigar o de ser partícipe de un proceso de investigación.
Así el futuro profesional no tenga en sus planes dedicarse a la actividad investigativa, es importante que tenga un sólido componente investigativo en su formación, de tal manera que la investigación, más que una profesión para quienes sientan esta vocación, sea una actitud de vida. De esta forma, tendremos profesionales creativos y recursivos, capaces de ir más allá de lo convencionalmente establecido y de ingeniar una mejor manera de hacer las cosas, cualquiera que sea el campo de acción profesional en que hayan decidido ejercer. De modo que la cultura investigativa en segundo plano debe forjarse desde las etapas más tempranas de la escolaridad, que sea fomentada en el contexto universitario indiferentemente del rol que el investigador desempeña en ese contexto. A menudo vemos con mayor frecuencia investigaciones realizadas por docentes, pero ¿por qué no pensar que el personal administrativo también puede investigar? Incluso el personal obrero puede generar aportes en la resolución de problemas científicos y desde luego el estudiante por sobre todo debe también implementar esta práctica como una actividad cotidiana, por no decir obligatoria, en su formación profesional. De modo que si asumimos la investigación como algo común donde todos pueden ser partícipes, estaríamos tumbando los muros que limitan las intenciones de aquel que pretende entrar en este mundo, pero que en la mayoría de los casos se ve desplazado por los gurús de la ciencia, que muy en boga se encuentran hoy y que estos, por sobre todo, han de ser también de las principales barreras. Luego encontramos como barrera la falta de estímulos a la producción intelectual. No obstante, se debe reconocer las distintas iniciativas que el gobierno venezolano ha intentado formalizar para contribuir al ejercicio profesional del investigador. Dentro de ellos se puede mencionar el programa de estímulo al investigador, mejor conocido como PEI, el cual desde sus inicios ha generado grandes hallazgos para la sociedad venezolana, pero que analizando el panorama actual del mismo, se aprecia cómo han mermado los distintos mecanismos estratégicos de estímulo que mantuvieron dicho programa. La causa a este freno repentino del PEI en Venezuela está asociada principalmente a factores económicos. Lo expuesto nos deja algunas agravantes que permiten entretejer una serie de situaciones que limitan a la investigación como proceso. Lo primero que se mencionaba es que todos los procesos académicos y administrativos deben ser tributarios de este propósito, el de investigar. En segundo plano, el respaldo financiero por parte de los entes gubernamentales en la incorporación de planes y programas que estimulen el accionar investigativo es una tarea que debe cumplirse más temprano que tarde. A su vez, desmantelar la jerarquización de las funciones académicas convencionales como la docencia, la creación intelectual y la vinculación sociocomunitaria hasta el punto de otorgar la importancia que cada una resguarda en su haber constituye también una de las barreras que hay que romper. Por último, y de gran importancia, deben generarse investigaciones pertinentes a la par de las necesidades sociales, donde si hablamos de una jerarquización, es la de las problemáticas de una sociedad y el contexto de las universidades venezolanas debe actuar en consonancia con esas necesidades e intentar suplirlas a través de investigaciones bajo el acompañamiento del Estado mediante políticas públicas de rigor. En conclusión, así como la cultura hace posible la academia universitaria, la investigación encierra un proceso que permite no solo desarrollar, afianzar y dar a conocer la cultura, sino que también permite dinamizar, profundizar y actualizar el conocimiento, el cual día a día debe flexibilizarse y adaptarse ante los constantes cambios que se están viviendo en los diferentes ámbitos de la sociedad. Comprendamos entonces que la investigación es un proceso de criticidad y no de críticos o críticas estériles. A propósito de esto, compartimos a continuación la siguiente reflexión. Un anciano con un grave problema de miopía, que se consideraba un excelente crítico del arte, visitaba en cierta ocasión un museo. Había olvidado sus lentes en casa, no era capaz de ver los cuadros con claridad, pero esto no lo detuvo para empezar a enjuiciar los cuadros que veía. Sus críticas resultaron especialmente mordaces frente a un retrato de cuerpo entero. Decía, este es un extraordinario ejemplo de arte malo y decadente. Todo resulta espantoso y completamente inadecuado. El hombre no tiene la menor expresión y está vestido de un modo grotesco y estrafalario. En realidad, no comprendo cómo han podido seleccionar un cuadro tan malo para esta exposición. Resulta una verdadera falta de respeto. La esposa,
que lo acompañaba como de costumbre, lo apartó discretamente tomándolo del brazo y le dijo: querido, estás mirando un espejo. Muchísimas gracias, esto ha sido todo.